los presento, porque ellos nos van a contar qué va a pasar en la economía. Y se ríe Germán Muiño. No es gracioso. Está bien, yo sé que no tiene la bola de cristal, no sé qué estás buscando en tu telefonito, si alguna información. Agustina Teris, también bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa risa, ¿a qué se debe? Es que, ¿qué va a pasar? No es que no tenemos la bola de cristal, pero realmente este salto en el tipo de cambio de estos 2 días tiene que ver con un contexto internacional donde todas las monedas emergentes están en caída, en particular el real brasilero, que es la economía más asociada a la economía argentina, y a su vez tenemos la situación doméstica, ¿no? Donde en este esquema de bandas de intervención o un esquema de no intervención entre esas bandas, justamente cuando el dólar se acerca al piso es donde los inversores extranjeros especulativos, los que hacen inversión de portfolio, pierden el interés, ¿sí? Porque solo ganan por tasa, pero dejan de ganar por variación del tipo de cambio. En efecto, empiezan a ir a perder porque uno sabe que esa banda va subiendo 3% mensual. Claro, a ver, la banda de flotación, digamos, ubicaba el dólar muy cerca del piso. Lo que pasa es que después llegó a la cima. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar, Agustín? No la cima. A ver, el esquema de bandas que marcó el Banco Central lo que dice es que dentro de esos 2 límites el Banco Central no interviene en compromiso con el Fondo Monetario Internacional, que no lo deja intervenir. Porque no puede, claro. Claro. Ahora, lo que vino ocurriendo en los últimos días es que, como consecuencia de las altas tasas, acordate, cuando arranca Sandleris en el Banco Central, lo que hace es, bueno, hay que controlar el dólar. No lo podía controlar, no pudo Sturzenegger, no pudo Caputo. Entonces dice, ¿qué hay que hacer? Sacar peso de la economía. ¿Te acordás ese famoso? Sí, y te puedo poner en paréntesis, Sandleris era el que estuvo acordando el último arreglo con el Fondo Monetario Internacional. La parte monetaria, macroeconómica, la manejaba Sandleris como parte del equipo de Duhovne en su momento. Salta al Banco Central, dice, lo que vamos a hacer es que no haya más pesos en la economía. Un razonamiento muy sencillo que dice, si no hay pesos no va a subir el dólar. La contracara de eso es el desastre macroeconómico que hoy tenemos en Argentina, con una actividad destruyéndose, producción industrial, comercial, todos los datos que revisar los últimos 3-4 días que salieron datos de actividad económica, es un desastre la recesión en la cual está la economía. Ese es el costo. Ahora, las tasas, para poder sacar los pesos, llevó las tasas de interés a 74%. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la economía? ¿Cuál es la trampa en la que se metieron? Si mantenés las tasas en ese nivel, se corta la cadena de pagos, la recesión se torna insoportable y te vas a una crisis imposible de manejar. Entonces tenés que empezar a acomodar un poco las tasas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezás a bajar las tasas, como el dólar estaba, como explicaba recién, en la banda inferior, entonces el mercado financiero, ¿qué dice? Más de ahí ya no puede bajar. Claro. Esa es la señal que me dan. Si baja, intervienen para que suba. Las tasas de interés empiezan a bajar. Acordate lo que pasó con las LEBAC. Con las LEBAC, el que se quedó hasta el final perdió. El que se fue con el dólar a 20 y venía ganándole a la tasa de interés, tomó ganancia y se retiró. El que se quedó y esperó y se quedó con el dólar a 40, muy probablemente haya perdido. Toda la ganancia se le diluyó. Claro. En esta oportunidad nadie va a querer que pase lo mismo. Entonces, cuando la tasa de interés empieza a bajarse, el dólar empieza a subir. Cuando toma fuerza, se generan estos comportamientos de efecto contagio, digamos, donde empiezan a decir, bueno, acá el último que apague la luz, y entonces se empieza a profundizar el tema. Sumale a eso que el mercado financiero ve con mucha preocupación el cumplimiento del programa financiero de Argentina, que la Argentina pueda pagar la deuda. Y no te hablo de 2020 en adelante, donde yo creo que el mercado financiero ya descuenta que no, que va a haber que dar una reestructuración y que esta deuda, así como está contraída, no la paga nadie. Plata para pagar los intereses de deuda, así que obviamente no la podemos pagar. Claro, pero ya la preocupación pasa a 2019, porque lo que empieza a ocurrir ahora es, bueno, con el ruido político de cara a las elecciones, lo convulsionado que va a estar todo, la necesidad de bajar las tasas de interés, la Argentina, aún con la plata del Fondo Monetario desembolsándose como está ocurriendo, ¿va a poder cumplir con los compromisos de intereses y de vencimientos durante el año que viene? El supuesto que la Argentina maneja es que para eso las letras del Tesoro en dólares van a tener que renovarse en un 60-70% todas las semanas cuando van venciendo. Es un supuesto fuerte. Si no lo lográs, podés caer en default. Es muy riesgosa la situación. ¿Se dispara el dólar? Bueno, ahí también lo que hay que tener en cuenta para eso es ver qué está pasando con las reservas. Las reservas están cayendo en el orden de los 150 millones de dólares por día, ¿sí? Y el lunes, por ejemplo, hay un vencimiento de LETE. Eso es porque, digamos, se permite esa intervención de parte del Banco Central. No porque esté interviniendo directamente, sino por los vencimientos de deuda que va teniendo el Tesoro, ¿sí? Entonces, todos los dólares que entraron del Fondo Monetario, cerca de 2.000 millones, ya se gastaron en servicios de deuda. De hecho, el día jueves vencen 3.400 millones de dólares de servicios de deuda, pese a que el 90% está en manos estatales de esa deuda, y el lunes 1.200 millones de dólares de LETES. Las LETES
se vienen renovando, pero Sí. lo cierto es que se vienen renovando con pesos. Entonces, cada vez que vencen letes, caen las reservas. ¿Por qué? Porque las Hay letes que son en salir a dólares. cambiar, claro. Las letes se pagan en dólares y los nuevos que entran a las letes entran con pesos. Entonces, las reservas van cayendo. Entonces, lo que uno va viendo ahí es que en el esquema actual, todos los dólares del Fondo Monetario se están usando para eso, para pagar deuda y en definitiva para financiar la salida de los privados, porque los inversores extranjeros desde abril siguen de salida. Ayer el Banco Central publicó los datos del mercado cambiario y en octubre, por nuevo mes consecutivo desde abril, nuevamente en términos netos están de salida los inversores extranjeros especulativos, sí, o sea, los de portfolio. Hablamos de pesos, hablamos de nuestros pesos, porque esto impacta, por supuesto, en los salarios cuando no hay paritarias, y algunos en el mejor de los casos lograron un 30%, pero casi todos están diciendo, no, a mí me pagan el 45, 50% de aumento, que es lo que marca la inflación. Así tenemos algunos gremios más fuertes y otros más débiles. Pero en cuanto a la inflación, porque ese tema que estamos hablando del dólar, ya a veces aumentan los precios. El otro día yo fui a comprar una cosa una semana y fui a la semana siguiente que quería comprar lo mismo para otra persona y me dijeron aumentó. ¿Cómo que aumentó? O sea, ¿qué pasó? O sea, no había pasado nada con el dólar. Ahora, digo, ¿esto no incentivará también la inflación? Me refiero al aumento de tipo de cambio. Sí, ¿sí, el Agustín? problema que tenés, claro, con el aumento de tipo de cambio es que tiene traslado a precios. Vos fijate, cuando el dólar llegó a 42 pesos el minorista, después se acomodó y tuvimos esta baja a los niveles inferiores de la banda, no hubo una caída de los precios, que es lo que suele ocurrir en Argentina. Cuando empieza el recorrido alcista de nuevo, otra vez tenés el traslado a precios. El impacto directo de la devaluación sobre los precios, vos lo registrás primero en el índice de inflación mayorista. Sí. Fíjate que el mes anterior saltó un 15% en el mes la inflación mayorista. Sí. Entonces, lo que vos vas viendo cuando vas a comprar esto una semana, otra, es cómo ese primer impacto después se va distribuyendo con el tiempo a lo largo de la cadena. ¿Está digamos. bien que me Entonces, hayan aumentado? a ver, está bien. Vos lo que tenés es... Yo lo vi como algo especulativo. Digo. No, pero- Viste que la especulación va de la mano del aumento de tipo de cambio, la inflación, bueno, por Claro, las dudas. Lo que pasa, vos pensá que en Argentina se dolarizaron los precios de la energía en origen. Entonces se terminaron dolarizando las tarifas. Se dolarizaron los precios de los combustibles. Tenés un traslado a precios y una inflación de costos muy fuerte. Quien toma la decisión de aumentar, pensá, el minorista, primero que está en el medio de un mayorista que aumentó 15% en un mes, hace apenas unas pocas semanas atrás, como te marcaba, y el mercado que se está diluyendo. Entonces tiene que tratar de absorber esa diferencia. Hay un punto donde tiene que empezar a trasladar a precios, porque si no, el minorista desaparece, cierra, y eso es lo que reflejan los indicadores. Los datos de actividad económica que se conocieron el viernes te marcan que el comercio, en términos anuales, cayó 15%. Sí, en mayoristas, supermercados Bueno, y shoppings. ayer la venta de centros comerciales cayó 15%, según Sí. el INDEX. Supermercados 7,5%. Entonces, hay un mercado interno muy deprimido, hay una necesidad de traslado a precios para sostener una rentabilidad mínima que por aumento de los costos, los comercios, las pequeñas y medianas empresas ya no pueden sostener, si no tienen que terminar cerrando. Entonces digo, la situación es dramática. Lo que se tiene que entender acá es que la salida de esto es volver a apostar a la producción. Si la Argentina va a seguir, como viene haciendo a lo largo de este último año, ensayando alternativas de, no, desarmo la LEVAC, pero armo la LELIC y saco la LECAP y meto la LETE y toda esta No el sopa sistema de financiero, letras. sino el productivo. Pero para que el sistema productivo funcione, además de otras características que tienen que ver, bueno, con los impuestos, con los costos fijos y demás, hay algo importante, tiene que estar la contrapartida, el consumo. Es que justamente en un país donde el 70% del producto lo explica el consumo, Claro. entonces si vos no ponés plata en el bolsillo de la gente, si vos no incentivás entonces el poder adquisitivo, si vos no le das poder de compra a la gente, no va a haber consumo. Y el gran tema es entonces, las exportaciones no explican el gran parte de nuestro producto. Entonces pensar que vamos a crecer a partir de exportaciones, dato además que en el presupuesto nacional, recordemos, estipularon que el año que viene las exportaciones van a crecer un 20%, cuando el propio Fondo Monetario considera que apenas van a crecer un 7,7%, ahí es donde uno dice, entonces, si no se incentiva el consumo, el problema de la recesión va a seguir entre nosotros. Ahora, si le pones la plata en el bolsillo a la gente, ¿se soluciona el problema? No. Bueno, Es vos una necesitas parte. que la rueda empiece a girar. Sí. Entonces, el gran ¿Por problema dónde es empieza? este. Vos Claro. fijate, vos tenés una economía en recesión. Entonces, vos, ¿qué mirás? Bueno, ¿y qué hace el Estado en esas circunstancias? Y el Estado lo que hace es, en el presupuesto 2019, ajuste. O sea, ante una economía en recesión no hace más que profundizar la recesión, en lugar de hacer política anticíclica. Entonces, eso te está hablando de cuál es el rol del Estado en el actual gobierno.
Ahora, ¿el círculo vicioso se rompe poniéndole más plata a la gente en el bolsillo? O sea, aumentando salarios. En ese caso, digamos, ¿de dónde saldría la plata? Porque Claro. muchos empresarios dirían, yo no tengo para, imagínate, estaban peleando por el bono de 5.000 pesos en cuotas. Bueno, es que vos lo que tenés que recomponer, como decía, el 70% de la demanda es consumo, tenés que recomponer el consumo interno, apostar al mercado interno. Después, sí, insertarte de manera inteligente en el mundo, Claro. apostar a exportaciones con más valor agregado, es muy importante para sostener el crecimiento. Pero hoy tenés que apostar al mercado. Y no es tan fácil en economías cerradas. Ujú. Pues todas las economías están cerrando también. Claro, bueno, el mundo te da la espalda, porque el mundo Claro. está en actitud muy proteccionista. Lo que pasa con Trump en Estados Unidos y con muchas otras economías es Sí. que se orientan a sus mercados internos, buscan dónde colocar sus productos, ¿no? De dónde comprar productos. La Argentina tuvo una estrategia de inserción internacional desastrosa durante este gobierno en los últimos años. Fue pasivamente a insertarse a un mundo que estaba mirando para otro lado. Pero más allá de eso, vos tenés que apostar a fortalecer el mercado interno. Ahí la clave, ¿cuál es? Recomponer el poder adquisitivo de los Sí, salarios, recuperar el empleo una vez que empiece a girar la rueda y restablecer el crédito. Y acá necesitas, por eso, una intervención fuerte del Estado, bajando las tasas de interés, generando alternativas de ahorro que impliquen no ir a la fuga de capitales y al dólar, sino que genere otras atracciones para que los pesos se queden acá, apostando a la repatriación de capitales, modificando la estructura tributaria, recayendo más sobre sectores que tienen grandes ganancias muy concentrados y no sobre el entramado pyme que lo estás destruyendo. Ahora, para encarar ese camino, vos necesitas voluntad política para poder hacerlo. Hoy Argentina está transitando un camino completamente opuesto a ese. Es un gran desafío y la economía de acá en adelante queda muy condicionada. Entre otras cosas, va a haber que plantarse frente al mundo y exigir una reestructuración de la deuda. La Argentina, con esta deuda, tal como la comprometió este gobierno, con los compromisos asumidos a partir del año que viene en adelante, es imposible que pueda apostar a restablecer su mercado interno. Entonces, esa va a ser una de las claves entre tantos otros puntos que hay que abordar, pero pasa por ahí. Muchísimas gracias a los dos. No, te voy a agarrar tu papelito. Miren, así estudian los economistas todo lo que nos traen a nosotros. Ven todos estos numeritos. Yo no vine con numeritos nada, y numeritos y numeritos, pero los tendrás en tu casa, los numeritos, para venir y hacer el análisis acá en nuestro programa. Hacemos una pausa, ya volvemos con más información.